Bien, en este tercer video de estado líquido vamos a hablar de curvas de calentamiento y de enfriamiento de una sustancia y de diagramas de fases. En este caso vemos una curva que puede considerarse tanto de calentamiento como de enfriamiento, donde estamos graficando la temperatura versus la cantidad de calor, o podría medirse versus el tiempo también. ¿Qué es lo primero que observamos? Cuando partimos del hielo, encontramos que eh, a medida que vamos entregando calor, aumenta la energía cinética de las moléculas. Entonces las moléculas se agitan más, comienzan a romper uniones, ¿sí? Y eso produce un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura se mantiene hasta que en determinado momento se rompen las uniones suficientes como para que se empiece a formar líquido. Cuando se produce líquido, cuando se forma líquido, llegamos a un estado, a un cambio de fase, donde coexisten el estado sólido y líquido, y ahí la temperatura se mantiene constante porque a medida que uno sigue entregando calor, ese calor se utiliza exclusivamente para romper interacciones del hielo y pasar justamente a agua líquida. Entonces, en este rango es donde se produce la fusión completa. Fíjense la longitud que tiene este segmento, ¿no? Que da una idea de la cantidad de calor que hay que entregar para fundir el hielo, que también es similar o es también correlativo o correlacionable con el tiempo que tarda en fundir ese hielo. Cuando todo el sólido pasó a estado líquido, ahora sí, si seguimos entregando calor, ya las moléculas del líquido van a tomar ese calor para transformarlo en energía cinética y moverse más, agitarse más. Por lo tanto, se produce un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura, ¿hasta cuándo se va a producir? Hasta que se genere vapor, ¿sí? Cuando tenemos una situación de equilibrio, donde tenemos contacto o equilibrado la presión de vapor a la presión externa, en ese caso todo el líquido comienza a pasar al vapor. Y otra vez, a pesar de que mantenemos una cantidad de calor entregada continua, la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la energía entregada se utiliza exclusivamente para romper las interacciones líquido-líquido entre moléculas de agua, o sea, las puentes de hidrógeno, para que el agua pase al estado de vapor. Fíjense el ancho que tiene este sector del gráfico, ¿sí? Acá este sector es mucho más ancho, lo cual me está indicando que la cantidad de calor necesaria para pasar el líquido al vapor es mucho mayor que la cantidad que se necesitaba para pasar el sólido al líquido, ¿sí? Y el tiempo que tarda también es mayor, ¿sí? Ahí está medido también un calor de vaporización, que cada kilo de agua necesita 540 kilocalorías, es un valor alto, para evaporar completamente el agua. Cuando todo el líquido pasó al vapor, entonces sí, si seguimos calentando, ese calor lo toman las moléculas en el estado vapor para pasar, justamente para moverse más, aumentar su energía cinética y así aumentar su temperatura. ¿Qué ocurre si hablamos de enfriamiento? Bueno, la curva de enfriamiento es la curva inversa, o sea, vamos quitando calor al sistema. Entonces, a medida que vamos quitando calor, va bajando, disminuyendo la energía cinética de las moléculas, se mueven más lentamente hasta que en ese movimiento lento se empiezan a sentir otra vez las interacciones entre moléculas y entonces comienzan a condensar, ¿sí? Ahí tenemos que a 100 grados se produce la condensación del vapor en moléculas de agua y en ese rango las temperaturas otra vez se mantienen constantes. ¿Pero por qué? Porque en el proceso se van restituyendo interacciones
entre moléculas del líquido, con lo cual se estabiliza el sistema y va liberando energía. Por un lado, estamos bajando la cantidad de calor entregada, estamos quitando energía, pero por otro lado, la formación de interacciones libera energía y eso hace que la temperatura se mantenga constante. Cuando todo el agua se transformó en estado líquido, si seguimos quitando energía, entonces las moléculas del líquido comienzan a disminuir, siguen disminuyendo su energía cinética cada vez más hasta que van incrementándose las interacciones entre moléculas del agua. Pero ¿qué ocurre acá? Si el enfriamiento se produce rápidamente, lo que vamos a notar es que por debajo de 0 grados, que sabemos que es la temperatura de congelamiento del agua, podemos tener agua líquida. Nos puede haber pasado en algún momento que colocamos una botella de agua en el freezer. Si el enfriamiento se produjo demasiado rápido, entonces encontramos agua líquida a menos de 0 grados. ¿Qué es lo que ocurre? El enfriamiento se produjo tan rápido que no damos tiempo a que las moléculas de agua se ordenen para formar el estado sólido, la estructura cristalina del hielo. Entonces eso se llama sobreenfriamiento, que se produce en esta zona, y generalmente ese sobreenfriamiento es un sistema inestable. Si nosotros agitamos, automáticamente ese sistema inestable se estabiliza, congelando el agua como tenía que producirse. Es como si viéramos la formación de un hielo instantáneo. Entonces ahí otra vez se forman más interacciones soluto-soluto, ¿no? En este caso, interacciones entre moléculas de agua en el estado sólido, ¿sí? Y se va generando el hielo, y mientras todo el líquido esté pasando al sólido, esa temperatura se sigue manteniendo constante. Una vez que todo el sólido quedó estructurado y formado, si seguimos quitando energía, calor, ahora se va a producir una disminución en la energía cinética de las moléculas de agua en el estado sólido. Entonces eso se traduce en un enfriamiento del hielo. Finalmente hablemos un poco de diagramas de fases de una sustancia. Un diagrama de fases es un gráfico de presión en función de la temperatura que divide a la situación o al estado de la sustancia en 3 zonas. En zonas de alta presión y baja temperatura vamos a encontrar que la sustancia se encuentra en estado sólido, ¿sí? Alta presión y baja temperatura significa baja energía cinética de las partículas, y alta presión están muy juntas, así que el único movimiento posible de ahí va a ser de vibración. Tenemos otra zona de estado líquido donde a alta presión pero a mayor temperatura, la energía cinética es suficiente para romper interacciones y pasa a estado líquido. Y después zonas de alta temperatura y baja presión donde ya hay mucha energía cinética en las moléculas y baja presión, con lo cual se mueven libremente. Las curvas son curvas de equilibrio, ¿sí? Esta curva que va de A a B es la curva de equilibrio sólido-gas. La BD es la curva de equilibrio sólido-líquido. Y BC es la curva de equilibrio líquido-gas o líquido-vapor. Si nosotros tenemos un sistema que esté ubicado a esta presión y temperatura, es un sistema en el cual están coexistiendo en equilibrio estado sólido, o sea, sustancia en estado sólido con sustancia en estado gas o vapor. Cualquier punto que esté en esta curva es un punto de presión y temperatura donde el sistema va a coexistir en equilibrio en estado sólido, en equilibrio con estado líquido. Cualquier punto de esta curva, el sistema a estas presiones y temperaturas se encuentra en equilibrio fase líquida con fase gas o vapor. El punto más llamativo acá es este punto donde a esta presión y temperatura la sustancia coexiste en equilibrio en los 3 estados.
Quiere decir que en un sistema cerrado tenemos que hay una cantidad de sustancia en estado sólido en equilibrio con sustancia en estado líquido y sustancia en estado gaseoso o vapor. La curva de equilibrio líquido-vapor no sigue indefinidamente, sino que tiene un punto final que se llama punto crítico. Ese punto crítico está definido por dos coordenadas, que son la temperatura crítica y la presión crítica. La temperatura crítica es la temperatura a la cual desaparece la fase líquida. Y la presión crítica sería la presión, la mínima presión que habría que aplicar para lograr que el vapor pase a estado líquido. Por encima de ese punto crítico es imposible ejercer cualquier presión para transformar el vapor en líquido, ¿sí? Por encima de este punto crítico vamos a tener solamente vapor, ¿sí? Y es imposible condensar, no hay presión que se le pueda aplicar a ese vapor para poder aplicarlo o para poder transformarlo en líquido. Para hablar de sustancias conocidas, veamos los diagramas de fase del agua y del dióxido de carbono. En el agua tenemos el punto triple que tiene coordenadas de 0,01 grados Celsius y 0,06 atmósferas. ¿Sí? A esa temperatura y presión, en un sistema cerrado, tenemos en equilibrio hielo, agua líquida y vapor de agua. Todos pasando o intercambiándose de un estado a otro a iguales velocidades y por eso las cantidades o los números de moles del agua en cada estado permanecen constantes. Fíjense que por debajo de esa temperatura el hielo es capaz, o mejor dicho, el agua es capaz de pasar de estado sólido a gaseoso, ¿sí? Eso se aprovecha en un proceso que se llama liofilización, donde se congelan muestras líquidas y después, bajando la presión por debajo de 0,06 atmósferas, se elimina el agua por sublimación, ¿no? O sea, o volatilización. Ese agua sólida pasa directamente a vapor. Y así es como se prepara, por ejemplo, el café instantáneo. En estas curvas de equilibrio líquido-gaseoso coexisten completamente en equilibrio el agua en estado líquido con vapor de agua. Y acá tenemos lo mismo con entre sólido y líquido. Pero es llamativo que la curva de equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa. Es una de las pocas sustancias, si no la única sustancia, el agua, que tiene esta pendiente negativa. Lo cual significa que a mayor presión disminuye la temperatura de congelamiento o la temperatura de fusión del agua. Esto se puede demostrar, por ejemplo, en el patinaje sobre hielo. Cuando uno ejerce presión con el patín, que es muy finito, o sea, está aumentando o ejerciendo más presión que una persona común, ese aumento de presión genera que el hielo por debajo del patín se funda. Entonces uno patina sobre agua líquida en realidad, porque cuando terminó de pasar el patín vuelve a congelar. ¿Qué pasa con el hielo seco? Lo llamativo acá del hielo seco, o sea, el dióxido de carbono en estado sólido es lo que conocemos como hielo seco. ¿Por qué es tan llamativo? Porque tiene un punto triple que es de menos 56,6 grados Celsius y 5,11 atmósferas. A presión normal, a presión ambiente, nosotros tenemos el hielo seco, ¿no? Que a la temperatura ambiente, o sea, debería tener una temperatura de sublimación de menos 78,2 grados bajo cero. Como nosotros estamos a temperatura ambiente, ¿qué notamos? Que directamente, espontáneamente, ese hielo seco sólido está pasando a vapor, ¿sí? Vemos la sublimación o volatilización de ese hielo seco, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Justamente porque su punto triple está por debajo, ¿no? Su punto triple era muy elevado, 5,11. Y para terminar, solamente veamos que el punto crítico del agua es a 374 grados Celsius y 218 atmósferas. Por encima de ese punto ya tenemos vapor de agua que es imposible de condensar.